Dicen que eres inconstante. Que cambias de idea demasiado rápido. Que sientes hoy lo que quizá mañana ya no sientas. Pero, ¿y si nadie te explicó nunca que cambiar forma parte de tu esencia? Si eres de Géminis, probablemente ya escuchaste que tienes dos caras. Que es difícil entenderte. Que eres impredecible. Sin embargo, casi nadie se detiene a observar lo que realmente ocurre dentro de tu mente. La verdad es que no cambias por debilidad. Cambias porque piensas. Porque analizas. Porque cuestionas. Porque evolucionas. Tu mente no se detiene. Conecta ideas, crea posibilidades y ve ángulos que otros ni siquiera perciben. Mientras muchos se aferran al miedo de parecer contradictorios, tú prefieres ser auténtico, aunque eso signifique transformarte en el proceso. El mundo suele llamar inestabilidad a lo que en ti es inteligencia en movimiento. No eres indeciso. Estás explorando. No eres superficial. Estás absorbiendo todo a tu alrededor. Existe una inquietud dentro de ti que no es un defecto, es combustible. Es curiosidad infinita. Es sed de experiencia. Es necesidad de libertad. Y quien no entiende eso intenta etiquetarte, simplificarte, reducirte. Pero tú lo sabes. En el fondo lo sabes. Cada cambio que haces lleva aprendizaje. Cada versión que dejaste atrás fue necesaria para llegar hasta aquí. No eres la misma persona de ayer, y eso es madurez, no confusión. Tal vez la gran pregunta no sea ¿por qué cambias tanto? Tal vez sea ¿por qué las personas tienen tanto miedo de cambiar? En este vídeo vamos a romper el mito de la doble personalidad, a entender la profundidad de tu mente analítica y emocional, a revelar por qué a veces te alejas, cómo amas cuando estás verdaderamente involucrado y por qué tu libertad nunca fue negociable. Si alguna vez te sentiste juzgado por ser quien eres. Si intentaron hacerte creer que tu versatilidad es un problema. Si pensaste en callarte para parecer más constante. Quédate aquí conmigo. Porque hoy vas a entender algo poderoso. No cambias porque seas inestable. Cambias porque estás vivo. Y cuando el universo te hizo aire, no fue para que te quedaras quieto. Géminis parece cambiar demasiado rápido. Curioso. Inquieto. Impredecible. Pero esa es la mayor ilusión sobre este signo. Porque cuando crees que Géminis cambió de la nada, en realidad ocurrió algo mucho más profundo. Aprendió algo nuevo. Y cuando Géminis aprende, evoluciona. Y cuando evoluciona, ya no cabe en la versión anterior de sí mismo. Pocas personas entienden cómo funciona realmente por dentro. No cambia por capricho. No cambia por falsedad. No cambia por inestabilidad. Cambia porque piensa demasiado. Porque observa demasiado. Porque siente y analiza al mismo tiempo. Existen procesos internos silenciosos que ocurren en la mente de Géminis y cuando esos procesos se completan, algo se transforma. Hoy vas a descubrir los 5 verdaderos motivos por los cuales Géminis cambia tanto. Y porque eso no es un defecto. Y quédate hasta el final, porque el 5º motivo revela el mayor poder de este signo. Y casi nadie lo percibe. Si esta es tu primera vez aquí en el canal, suscríbete y dale like al vídeo. Aquí hablamos de astrología profunda, emocional y psicológica. Ahora, vamos a los motivos. Mente en constante movimiento. Si existe algo que define a Géminis, es la mente. No solo inteligencia en el sentido común, sino movimiento mental constante. Mientras muchos signos procesan la vida de forma lineal, Géminis funciona con múltiples pestañas abiertas al mismo tiempo. La mente geminiana no descansa. Observa una conversación y al mismo tiempo analiza el tono de voz. Escucha una opinión y ya comienza a compararla con otras referencias. Vive una experiencia e instantáneamente crea hipótesis,
escenarios e interpretaciones paralelas. Por eso cuando alguien dice, cambiaste de opinión muy rápido, lo que realmente ocurrió fue otra cosa. Géminis recibió nueva información. Y para él, la información lo cambia todo. A diferencia de quien se aferra a una posición por orgullo o por miedo a parecer incoherente, Géminis no tiene problema en actualizar su visión. Si algo tiene más sentido hoy que ayer, ajusta. Si descubre un punto de vista más lógico, se adapta. Eso no es falta de carácter, es flexibilidad intelectual. También existe una velocidad interna difícil de seguir. La mente geminiana conecta pasado, presente y posibilidades futuras en segundos. Mientras otros aún están formulando una respuesta, él ya revisó 3 argumentos, pensó en las consecuencias e imaginó distintos desenlaces. Ese movimiento constante puede confundirse con inestabilidad emocional. Pero la mayoría de las veces es simplemente procesamiento acelerado. Géminis siente sí, pero siente pensando. Analiza lo que siente. Cuestiona lo que siente. Y si percibe incoherencias internas, se reorganiza. Es como si viviera en permanente actualización de sistema. Además, su curiosidad natural impulsa ese movimiento mental. Todo le interesa. Todo puede enseñarle algo. Y cuanto más aprende, más comprende que la realidad es demasiado compleja para verla desde un solo ángulo. Por eso el cambio en Géminis casi nunca es superficial. Es consecuencia de la reflexión. No despierta diferente de la nada. Despierta diferente porque pensó demasiado la noche anterior. La mente en constante movimiento no es un defecto. Es adaptación. Es inteligencia viva. Es capacidad de evolucionar en tiempo real. Mientras algunos prefieren estabilidad mental para sentirse seguros, Géminis encuentra seguridad precisamente en su capacidad de cambiar cuando es necesario. Y quizá esa sea su mayor fuerza. No quedarse atrapado ni siquiera en sus propias versiones antiguas. Porque para Géminis dejar de pensar sería dejar de crecer. Curiosidad infinita. Si hay algo que impulsa cada cambio en Géminis, es su curiosidad infinita. No es una simple característica, es el motor de su existencia. Géminis no nació para aceptar la realidad tal como se la presentan, nació para cuestionarla, desarmarla y reconstruirla desde otro ángulo. Desde pequeño Géminis quiere saber el porqué de todo. ¿Por qué las personas actúan así? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Qué pasaría si hiciera esto en lugar de aquello? Su mente no se conforma con una sola respuesta. Necesita explorar posibilidades. Y cada posibilidad abre una nueva puerta. Es como si viviera en un pasillo lleno de habitaciones por descubrir, y no pudiera ignorar ninguna. Por eso cambia. Porque descubre. Porque cuando aprende algo nuevo, ya no puede volver a pensar igual que antes. La curiosidad geminiana no es superficial. Al contrario, lo lleva a profundizar en múltiples temas, a interesarse por distintas perspectivas y a conectar mundos que parecen opuestos. Puede hablar de emociones y segundos después analizar lógica. Puede explorar lo espiritual y luego cuestionarlo con argumentos racionales. Ese deseo constante de entender lo convierte en alguien adaptable, versátil y mentalmente ágil. Pero también hace que se aburra cuando siente que ya lo entendió todo en un lugar o en una situación. Cuando ya no hay estímulo, cuando no hay novedad, cuando no hay aprendizaje, su energía comienza a buscar otro horizonte. Y aquí es donde muchos se confunden. No es que Géminis no valore lo que tiene. Es que necesita expansión. Su curiosidad infinita lo lleva a experimentar, probar, equivocarse, rectificar y volver a intentarlo. Cada experiencia es información. Cada conversación es un descubrimiento. Cada error es una pieza más del rompecabezas interno. Incluso en el amor, esta curiosidad juega un papel importante. Géminis quiere conocer la mente del otro, entender sus matices, explorar sus historias.
Si siente que ya no hay intercambio intelectual o emocional, algo dentro de él se inquieta. La curiosidad no lo deja quedarse quieto. Lo impulsa a crecer. Y esa inquietud no es inmadurez. Es hambre de vida. Es deseo de comprender el mundo en toda su complejidad. Mientras otros buscan certezas absolutas, Géminis disfruta del proceso de descubrir nuevas preguntas. Porque para él, vivir no es repetir. Es explorar sin límites. Dualidad natural, no es falsedad. Uno de los mayores malentendidos sobre Géminis es la idea de que tiene dos caras. Durante años se ha repetido el mito de la doble personalidad, como si su capacidad de ver diferentes ángulos fuera sinónimo de falsedad. Pero la realidad es mucho más profunda. Géminis no es falso. Es dual. La dualidad geminiana no significa engaño. Significa amplitud mental. Es la capacidad de sostener dos perspectivas al mismo tiempo sin sentirse obligado a elegir una de inmediato. Mientras otros signos se aferran a una sola verdad para sentirse seguros, Géminis entiende que la realidad rara vez es absoluta. Puede comprender tu punto de vista, y al mismo tiempo cuestionarlo. Puede sentir algo intensamente, y aún así analizarlo con lógica. Puede defender una idea hoy, y mañana presentar argumentos en contra, simplemente porque descubrió nueva información. Eso no es incoherencia. Es pensamiento dinámico. Géminis habita el espacio entre el blanco y el negro. Vive en los matices. Y esa habilidad de moverse entre polos opuestos le otorga una riqueza mental que pocos poseen. Pero también lo expone a críticas de quienes necesitan definiciones rígidas. Su dualidad natural le permite adaptarse a distintos ambientes, conectar con diferentes tipos de personas y comunicarse en múltiples niveles. Es como si tuviera varios idiomas emocionales y mentales dentro de sí. Puede ser ligero en un momento y profundo en otro. Puede bromear y segundos después tener una conversación existencial. El problema no es que cambie de tono. El problema es que muchos esperan que sea siempre igual. Sin embargo, la esencia geminiana no es estática. Es flexible. Y esa flexibilidad no nace de la intención de agradar o manipular, sino de una mente que percibe complejidades constantemente. Además, la dualidad también implica autocontradicción interna. Géminis puede debatirse entre lo que siente y lo que piensa. Puede amar y al mismo tiempo necesitar espacio. Puede desear estabilidad y simultáneamente anhelar movimiento. Esa tensión interna no es falsedad, es humanidad intensificada. En lugar de ver dos caras, tal vez deberíamos ver dos capacidades. La de sentir profundamente y la de analizar con frialdad. Cuando estas dos fuerzas conviven, se genera cambio. Se genera crecimiento. Se genera evolución. Géminis no miente sobre quién es. Simplemente no es una sola cosa. Y en un mundo que intenta encasillar, su mayor acto de autenticidad es aceptar que puede ser múltiple sin dejar de ser verdadero. Necesidad de libertad mental. Si hay algo que Géminis no negocia, es su libertad mental. No estamos hablando solo de espacio físico o independencia dentro de una relación. Estamos hablando de algo mucho más profundo, la libertad de pensar sin límites, de cuestionar sin culpa y de cambiar sin sentirse prisionero de las expectativas ajenas. La mente geminiana necesita aire. Necesita movimiento. Necesita sentir que puede explorar ideas sin ser juzgada por hacerlo. Cuando se siente encasillado, etiquetado o presionado para ser siempre igual, algo dentro de él comienza a apagarse. Y cuando Géminis se apaga mentalmente, se desconecta emocionalmente. Muchas veces las personas interpretan esa desconexión como frialdad o desinterés. Pero lo que realmente está ocurriendo es asfixia intelectual. Si no puede expresar lo que piensa, si no puede debatir, si no puede cuestionar, comienza a sentir que está perdiendo una parte esencial de sí mismo. Géminis necesita hablar de lo que descubre.
Necesita compartir ideas nuevas, cambiar de opinión sin ser atacado por ello, analizar escenarios sin que eso sea visto como indecisión. Su proceso interno depende de esa libertad. Cuando alguien intenta controlarlo emocionalmente con frases como decídete, sé más estable, o no cambies tanto sin entender su naturaleza, lo que está haciendo es limitar su expansión. Y Géminis no nació para vivir limitado. La libertad mental también se refleja en sus relaciones. Puede amar profundamente, pero si siente que debe sacrificar su autenticidad intelectual para mantener la armonía, algo se fractura. Para él, amar no significa renunciar a pensar diferente. Además, su necesidad de libertad no es una rebeldía vacía. Es coherencia con su esencia. Su energía es aire, el aire no puede ser contenido en una caja sin perder su naturaleza. Puede adaptarse a diferentes espacios, pero siempre necesita circular. Cuando se siente libre, Géminis brilla. Se vuelve creativo, comunicativo e inspirador. Cuando se siente atrapado, se vuelve distante, irónico o simplemente se aleja sin demasiado drama. Y aquí está el punto clave. Géminis no cambia para huir. Cambia para mantenerse vivo por dentro. Porque para él, la mayor forma de traición no es fallarle a otro. Es fallarse a sí mismo dejando de pensar lo que realmente piensa. La necesidad de libertad mental no es un capricho. Es su oxígeno. Y sin oxígeno, ninguna mente puede evolucionar. Evolución constante, el verdadero poder. Aquí está el punto que casi nadie comprende sobre Géminis, su capacidad de evolucionar sin apego. Muchos signos crecen, sí, pero lo hacen lentamente y con resistencia. Géminis, en cambio, tiene una relación natural con el cambio. Para él, transformarse no es una amenaza a su identidad, es la confirmación de que está vivo. La evolución geminiana no ocurre por presión externa. Ocurre por conciencia interna. Cada conversación, cada experiencia, cada error y cada descubrimiento dejan una huella. Y cuando esa huella se acumula, algo se reconfigura por dentro. Géminis no teme decir, ya no pienso igual. No teme admitir, he cambiado. Y esa valentía es poder. Porque evolucionar implica soltar versiones antiguas de uno mismo. Implica aceptar que lo que antes era verdad hoy puede no ser suficiente. Implica renunciar a la comodidad de lo conocido para expandirse hacia algo más amplio. Mientras otros luchan por sostener una imagen coherente ante el mundo, Géminis prefiere ser coherente con su proceso interno. Si cambió, cambió. Si creció, creció. No siente la necesidad de permanecer igual solo para no incomodar a los demás. Esa es su fuerza silenciosa. Además, su evolución constante lo convierte en uno de los signos más adaptables del zodiaco. Puede reinventarse profesionalmente, redefinir sus relaciones, transformar su manera de amar o de pensar sin quedarse paralizado por el miedo. No vive aferrado al pasado. Aprende de él. Y aquí está el verdadero poder. Géminis entiende que la identidad no es una estructura rígida, sino un organismo vivo. Algo que respira, que se mueve y que se expande. Por eso cuando alguien dice no te reconozco, muchas veces lo que realmente está ocurriendo es que esa persona se quedó con una versión antigua. Pero Géminis ya está en otra etapa. Su evolución constante también lo hace resiliente. Las caídas no lo definen, lo actualizan. Las decepciones no lo endurecen, lo vuelven más consciente. Cada cambio es una mejora de su sistema interno. Y aunque su transformación pueda parecer inestabilidad desde afuera, por dentro es claridad. Es la certeza de que crecer duele a veces, pero quedarse igual duele más. Géminis no cambia porque no sabe quién es. Cambia porque está descubriendo quién puede llegar a ser. Y en un mundo donde muchos temen transformarse, su capacidad de evolucionar sin pedir permiso es, sin duda, su mayor poder. Géminis no es inestable. No es superficial. No es incoherente. Es movimiento. Es aprendizaje.
Es mente viva. Y cuando el universo creó a Géminis, no fue para que permaneciera igual. Fue para que se transformara, tantas veces como fuera necesario. Y si este mensaje te tocó de alguna forma, recíbelo como una señal. Tal vez pasaste años escuchando que cambias demasiado. Tal vez ya intentaste encajar, limitarte, explicarte. Pero hoy quedó claro, tu transformación no es un defecto, es evolución. Si esta reflexión tuvo sentido para ti, quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Confirma que recibiste este mensaje escribiendo 2525 aquí en los comentarios. Ese número será tu forma de decir: entendí. Me reconozco. Abrazo quien soy. Y si sientes que contenidos como este fortalecen tu conciencia y tu identidad, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún mensaje y deja tu like para que el algoritmo lleve esta energía a más personas que también necesitan escucharla. Comparte este vídeo con alguien de Géminis, o con alguien que necesite entender mejor a este signo. Tu presencia aquí no es casualidad. Tu voz importa. Tu evolución importa. Nos vemos en el próximo vídeo.